resucitado. Más adelante, a ver, se puede ver el 9, o también puede ver el 11, pero María está Sí, fuera llorando. pero ahí estamos hablando del 9, del capítulo 9 y el capítulo 11, o del verso 9 y el 11. Pero aquí está hablando específicamente días después. Aquí está hablando específicamente que se les aparece con un fin y con un propósito especial. Porque después deja de aparecerse y solamente llega el día de Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Sí? Después de eso, ¿sí? El Señor se va, pero dejó primero una autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y después envía, ahora sí, el Espíritu Santo a toda la congregación, a toda la comunidad. Pero aquí específicamente el Señor les da una autoridad y les deja una autoridad a sus apóstoles. Aquí solamente les dejó una autoridad a ellos, no a ninguna otra persona, ¿sí? No a nadie más. Aquí les deja una autoridad a los apóstoles, a los 12 nada más. Y lo hace para perdonar pecados. Y lo más importante, vuelvo a repetirle, y lo más importante, que si usted no se ha puesto a pensar, o usted no ha querido pensar más bien, que el Señor Jesús hace únicamente dos cosas, una cosa dos veces en toda la historia. Génesis 2 y Juan 20, soplar el Espíritu Santo, con un propósito para dar vida. O sea, yo quiero quedarme con esto y quiero dejarlo con esto. Medite sobre esto, porque el Señor Jesús hace algo que solamente el Padre hizo una sola vez en el Antiguo Testamento. En la creación del mundo, en la creación del hombre, le dio la vida mediante un soplo del Espíritu Santo. Y el mismo Señor vuelve a hacer lo mismo solamente a 12 apóstoles. Y esto lo ha hecho solamente el Señor 2 veces en toda la historia. Y no se va a volver a repetir. Entonces, por ejemplo, que nos habla de predicar y de perdonar, eso nos lo dice muchas veces en la Escritura. El mismo Señor nos dijo, ¿sí? Pero aquí solamente lo hace 2 veces. En el principio de la creación del hombre, cuando le da la vida al hombre, y aquí. Entonces, eso sí es algo que usted tiene que meditar, ¿sí? Es algo que tiene que meditar, aunque usted no crea a lo mejor que es doctrina católica, no importa, porque los ortodoxos también creen lo mismo. Entonces, usted tiene que meditar en estas palabras, porque solamente el Señor 2 veces en toda la historia sopla. Solamente 2. ¿Por qué? No lo sé. Pero solamente el Señor lo hace 2 veces. Cuando da vida. Y es cuando da vida. A su primera creación. Y cuando da la vida de la muerte espiritual a la vida espiritual. Entonces, aquí es algo importante que usted tiene que meditarlo. No es como, por ejemplo, en Juan 6, por ejemplo. El Señor repitió más de 12 veces, hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Lo repitió más de 12 veces en 8 versículos. Lo repitió demasiado. ¿Por qué? Para que se nos grabara. Y aquí solamente hace esto únicamente 2 veces. Hay que preguntarse si realmente lo que yo estoy entendiendo es realmente lo que dice el Señor Jesús. Porque si no, entonces estamos siguiendo en contra de Él, y eso sí nos convierte en anticristos. Ir en contra de la palabra del Señor nos convierte en anticristo. Entonces, yo sí quiero dejarlo con este consejo. Yo sé que a lo mejor no vaya porque soy católico, obviamente a lo mejor no me va a dar crédito a las palabras. No me crea a mí. Vaya y busque otra vez, vuelva a leer todo Juan 20. Vuélvalo a leer, vuélvalo a estudiar. Vaya a las páginas teológicas de teólogos protestantes o católicos, como usted quiera, y busque ese significado de Juan 20. ¿Sí? ¿Y por qué el Señor sopla solamente 2 veces en toda la historia? Busque eso. No me crea a mí. Vaya a la palabra, vaya a la oración y pregúntele al Señor por qué sopló solamente 2 veces. Y para dar vida, ¿por qué lo hizo solamente 2 veces? Una a Jesucristo, el Hijo, y una al Padre. ¿Por qué? Entonces, y cuando usted tenga la respuesta, entonces ya sabrá usted si realmente cree la palabra o no cree la palabra.
¿Vale? No, ahí está dando instrucción para que ellos que sean un instrumento útil para trabajar. Es que ahí no, Ellos, es que ahí no dice, ellos, es que ahí no dice que sean un instrumento útil. Ahí les dice un punto específico. Al que le perdonen los pecados, al que le perdonen los pecados serán perdonados. Punto. Ahí no le recién está dando el Espíritu Santo. Ellos no eran aún todavía en la iglesia. Bueno, entonces, fíjese, usted dice que todos los nuevos creyentes, ellos están ahí. Fíjese lo que usted está diciendo, son cosas demasiado graves. Fíjese lo que usted está diciendo, que los apóstoles todavía no eran convertidos en ese momento. Escuche lo que usted está diciendo. Porque aún cuando ha resucitado Jesucristo, aún eran incrédulos. No. Fíjese, una cosa, fíjese lo que usted está diciendo. Fíjese lo que usted está diciendo. La misma escritura dice que el Señor, cuando resucita, el Señor cambió. Porque ni los mismos apóstoles no lo reconocieron. ¿Sí? Porque no era el mismo. Resucitó igual en cuerpo, resucitó con su mismo cuerpo y su misma carne. Pero, obviamente, cambió algo en la resurrección. Porque Él ya no resucitó como hombre solamente. Ya resucitó como Dios. O sea, resucitó como hombre verdadero y como Dios verdadero, con todos los atributos. O sea, algo cambió tanto en su físico del Señor, porque solamente lo reconocieron, ¿sí?, cuando partió el pan. Y usted dice que todavía, o sea, ellos eran incrédulos y que todavía, fíjese lo que está diciendo, porque son cosas muy graves, ¿sí? La iglesia, por eso estamos hablando de la resurrección en Lucas capítulo 24. Y lo puede leer desde el verso 1 hasta el verso que termina, porque después sigue el pasaje de los discípulos de Emaús. También estaban esperando al Señor, pero no lo reconocieron, ¿sí? Entonces el Señor cambia algo en su fisonomía, por algo no lo reconocieron, ¿sí? Lo reconocen solamente hasta que parte el pan. Entonces tenga mucho cuidado, ¿sí? Tenga mucho cuidado con lo que usted está diciendo, porque con el hecho de contradecir la doctrina católica, lo lleva a usted a cometer o a decir herejías. ¿Me puede permitir hablar usted? Adelante, ahora sí. Bueno, acá, mi amigo, antes que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, los apóstoles eran incrédulos. ¿Por qué? Escuchen. Porque ellos todavía no tenían el poder. Por eso, Señor Jesucristo acá resucita y está dando instrucción. Está dando, reciban el Espíritu Santo. Y ustedes tienen que pedir perdón a los que faltaron el respeto. Bueno, perdón, vivan en santidad. Perdón que lo interrumpa. Pero en Juan 20, Jesús no les dijo, pidan perdón. En Juan 20, el mandato de Jesús fue específico. Vayan y a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Él no dijo, pídanse perdón unos a otros. Eso lo dijo en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Y eso se lo dijo a todos. Ahí en Juan 20 no les está diciendo ustedes vayan y pidan perdón, se han ofendido, no. Ahí fue una orden. Y fue una orden específica. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Ellos vivían hasta que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, vivían en carnalidad. Eso fue el bautismo del Espíritu Santo llegó 50 días después, el día de Pentecostés. Aquí fueron 50 días antes, todavía no era Pentecostés. Ahí lo ha dado la autoridad del poder, por eso el Pedro se levanta con autoridad. Ahí se levanta el Pedro. Bueno, fíjese, porque esa fusión del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, fue para toda la iglesia, toda la comunidad.
¿cómo se atreve a decir usted? Acá Fíjese, les están recibiendo cómo usted se atreve a el decir? arrepentimiento. ¿Cómo usted se atreve a El decir? arrepentimiento. ¿Cómo usted se atreve a decirme? ¿Cómo se atreve a decir Pero usted, solamente sí, que los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo cuando 50 días antes ya les había dado el Señor la autoridad? ¿Cómo se atreve usted a decir que los apóstoles eran incrédulos cuando el Señor ya había resucitado a la hija de Lázaro? Cuando el Señor ya había resucitado a la hija de Lázaro, cuando el Señor ya había sanado leprosos, cuando el Señor ya había sanado a paralíticos, cuando el Señor ya había expulsado demonios, cuando el Señor ya había caminado sobre las aguas, ¿cómo se atreve usted a decir que todos ellos eran incrédulos? El Señor les da el Espíritu Santo 50 días antes con una orden específica. Una orden específica. Ahí no dice que se arrepintieran. En Juan 20 no dice que se arrepientan. En Juan, pero a ver, búsqueme ahí en Juan 20 búsqueme en Juan 20 del 19 al 22 la palabra arrepentimiento, donde le dice el Señor Jesús, arrepiéntanse. Búsquemelo ahí en esos 4 versículos. A ver si los encuentra. Bueno, mi amigo, me hablas medio distinto la palabra de Dios. Usted está entendiendo bien ese pasaje. Usted tiene que ver por qué será el apóstol Pedro negó 3 veces, porque aún no ha recibido el Espíritu Santo, el poder de Dios. Por esa causa él también negó antes. Fíjese, Pedro cuando negó a Jesús fue todavía antes de que les diera el Espíritu Santo. ¿Sí? Fue antes. Fue en la crucifixión. Aquí el Señor ya había resucitado. Aquí el Señor ya se había aparecido varias veces. Cuando Pedro lo negó, fue antes de crucificarlo. Cuando Pedro negó al Señor, fue antes de la crucifixión. Y aquí, en Juan 20, ya había resucitado. Y ya se había aparecido. Juan 19:25, en Juan 19:25 muere el Señor. Juan capítulo 19, muere. Ahí ya lo había negado Pedro. Juan 20 resucita. Ya se había aparecido a los apóstoles. Entonces, ¿cómo me dice usted? ¿Cómo me dice usted o cómo me quiere poner el pretexto de que cuando recibe el Espíritu? Ahí no dice que Cristo está diciendo reciban el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Y para qué? ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? Para perdón de pecado. Ahí está. Perfecto. Usted lo acaba de decir. Jesús les dio a ellos el Espíritu Santo para el perdón de pecados. Claro, porque entonces que tiene Espíritu Santo es de él, porque si alguien no tiene Espíritu Santo no es de él. No, eso no sé qué tenga que ver con lo que estamos hablando, de que el que tenga Espíritu es de él y todo eso. Cuando recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo. Ellos ya estaban bautizados. Así es de que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Así es que no venga usted a cambiarme una palabra por otra. Aquí, claramente, usted ya lo acaba de decir. Ellos recibieron el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Nada más. Y eso fue para ellos. No te creo. Palabra. Usted lo acaba de decir. Lo acaba de decir usted mismo. Fíjese, el Señor obra en usted. Pero usted le prefiere creer al que le dice que no le cree a Dios. Usted lo acaba de reconocer, usted me lo acaba de decir. Ellos recibieron el Espíritu Santo para el perdón de pecados. Pero ahorita ya me lo volvió a negar. Claro. Solamente un minuto después me lo volvió a negar. No te negué. Ellos reciben el Espíritu Santo para perdón de pecados. Perfecto. Aquí, entonces, ellos tienen la autoridad. Ahí no está diciendo que vayan a perdón de pecados. No está diciendo. A ver, se lo voy a volver a leer. Se lo voy a leer por última vez. Por última vez se lo voy a volver a leer. Y si usted no lo quiere escuchar así, bueno, entonces pues ya sería cuestión suya. Dice usted que Jesús no les dijo, vayan y perdonen los pecados. Bueno, ahí voy. Dicho esto, verso 20.
Juan 20:20. Dicho esto, mostróles las manos y el costado. Llenándose de gozo los discípulos con la vista del Señor, el cual les repitió: la paz sea con vosotros. Y dice: no me interrumpa. Como mi Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Le está diciendo que vaya, ¿no? Bueno, entonces dice, como mi Padre me envió a mí, así también yo los envío a vosotros. Dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí los envió o no los envió a perdonar pecados. No. Ok, entonces no los envió. Ok, no los envió. Ok, no los envió. Entonces, yo no vi por ningún lado la palabra arrepiéntanse de sus pecados. Pero envió a perdonar pecados. Ahí está diciendo. ¿Los envió? Perdón. No. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice pidan perdón? Dijo, vayan y a quienes les perdonen. Fíjense, hermanitos, ustedes lo están escuchando. Y leímos este texto más de 5 veces. La Escritura dice que el Señor los mandó a que perdonaran pecados. Pero este amigo dice que Jesús les dijo o les mandó a que se arrepintieran de los pecados. Eso se le llama escuchar al enemigo y no escuchar la palabra de Dios. Por eso en personas como él se cumple la palabra que dice Juan 8:47. El que es de Dios escucha la palabra de Dios, pero ustedes no me escuchan porque ustedes no son de Dios. Y eso es una pena muy grande. De verdad, mi amigo, de verdad se lo digo. Escúchame, amigo. Escúchame, última palabra que tengo ya. Ok. Mira, cuando Jesucristo espera a los apóstoles, porque escuchen lo que va a decir. No dice que vayan, dice no. ¿Ya vio? Dice, tiene que venir una promesa, ¿no? Del Espíritu Santo, del Padre, ¿no? Está hablando del día de Pentecostés. Ahí está hablando del día de Pentecostés. Ahí sí. Y acá en el versículo 22 dice que ya estaría diciendo, ya vayan, entonces ya saldrían. Pero no está hablando mi amigo. No, mi amigo, pero, fíjese, me da... Que no salgan de Jerusalén, que no salgan hasta que venga el poder, lo alto. No, mi amigo. Cuando van a recibir el poder, perdóneme. autoridad para salir a predicar el evangelio. No, mi hermano. Perdóneme, pero usted me está sacando las palabras de Cristo refiriéndose al día de Pentecostés. ¿Sale? Que no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada con Juan 20. Juan 20 es una misión específica, una orden específica para los apóstoles. Perdonar pecados, punto. En el día de Pentecostés los envía a predicar, les da la fuerza para ir a predicar. Pero Juan 20 les da la potestad y la autoridad para perdonar los pecados. Yo lamento mucho, sinceramente. Yo creí que usted realmente quería buscar la verdad del evangelio. ¿Sale? No, yo sé que usted no está convencido. Yo sé que usted no. Si la conociera, mi hermano, si la conociera usted, fíjese, si la conociera usted realmente la palabra de Dios, jamás me hubiera usted negado lo que dice la Escritura. Y se la estoy leyendo y usted la leyó. Ahí Jesucristo nunca dijo... Espéreme, porque ahí Jesucristo jamás dijo... Jesucristo jamás dijo que se arrepintieran. Y usted lo leyó. Jesucristo jamás dijo, arrepiéntanse ustedes. Jesucristo los mandó a perdonar. No los mandó a que se arrepintieran. ¿Sale? Yo con esto me doy cuenta que usted... ¿Por qué están recibiendo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que actúa, el Espíritu Santo es el que tiene el poder, es el que da la autoridad, es el que les da
la potestad de perdonar los pecados, ¿sí? Que es el mismo, que es el Espíritu y la esencia del Padre y del Hijo, ¿sí? Eso es, por eso yo le dije, no, el Pentecostés pasó 50 días después, ¿sí? No, Pentecostés no tiene absolutamente nada que ver Pentecostés con Juan 20. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. No tiene nada que ver, porque esto fue únicamente para 12 apóstoles. El día de Pentecostés fue para toda la comunidad. No tiene absolutamente nada que ver, ni una cosa con la otra. Son como agua y aceite. Es como agua y aceite. Es como agua y aceite. Lo que me ¿vale? estás enseñando en Juan 22 No. es para arrepentimiento, mi amigo. Para arrepentimiento. Bueno, ahí no dice en ninguna parte, ahí en ninguna parte Jesús les dice vayan y arrepiéntanse, ¿vale? Entonces, ahí no dice, vuestros ofensas, vuestros pecados. ahí no dice, vayan, ahí no dice vayan y perdónense. No dice perdónense vuestros pecados. Dice vayan y a quienes les perdonen los pecados, les son perdonados. Cosa que usted me está... bueno, usted francamente me acaba de decepcionar. Yo creí que realmente usted buscaba la verdad o que realmente amaba la palabra de Dios. Pero realmente usted realmente no busca la palabra de Dios, no busca la verdad. Usted busca la mentira. Y me da mucha tristeza. Realmente me da mucha pena. Entonces, mi querido hermano, pues pase muy buenas noches. Buenas noches, mi amigo. Mañana vamos a continuar sobre... No, francamente mañana ya no me interesa porque usted no busca la verdad. Usted no es amante de la palabra de Dios. Porque usted, aunque la lea de viva voz, usted, aunque la lea, usted la niega. Usted, yo le he leído la Biblia. Le he estado leyendo Biblia. Y sobre todo este texto, un texto que usted leyó más de 4 veces y yo se la leí otras tantas, usted niega ese texto. Entonces, entonces lo que yo le voy a decir, pues simple y sencillamente va a estar equivocado, ¿no? Entonces todo lo que yo le diga mañana o pasado o para la próxima semana, entonces va a estar equivocado, ¿no? A pesar de que usted lo lea, que lo lea. Si usted no quiere hablar, bueno, no hay problema, amigo. Bueno, cada uno tenemos que analizar, no es que uno me va a convencer, no. Es que yo no quiero convencerlo, ¿no? Es que yo no quiero convencerlo. Yo por eso le leí la palabra. O sea, la palabra es la que lo va a convencer, pero yo veo que usted no se deja convencer por la palabra de Dios. ¿Ok? Y acuérdese que también lo dice el apóstol Juan, su primera carta, capítulo 4, verso 1 y 2, que no se fíen de cualquier inspiración, sino que se fijen si viene inspiración de Dios o es del demonio. Si aquí el Señor está diciendo que los envía a predicar, a perdonar pecados, y usted dice que los envía a arrepentirse de sus pecados, tenga cuidado, porque esa inspiración no puede ser de Dios. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice, ¿sí?, que si nosotros nos dejamos engañar por espíritus engañadores y empezamos a predicar doctrinas de demonios, entonces vamos a tener muchos problemas con el Señor. ¿Ok? Entonces, mi querido hermano, pase muy buenas noches, Dios me lo bendiga y ojalá y medite las palabras que usted ha leído en esta noche. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, buenas noches. Bueno, mis queridos hermanos, esto realmente es una tristeza, ¿sí? Porque realmente esa es una pena, que hayan leído 4, 5, 6, 7 veces el mismo pasaje, ¿sí? Y en todas me cambió el significado. Pero bueno, pues solamente me queda pedirles a ustedes que hagan oración por este hermano, porque realmente está bastante mal, ¿sí? Niega la palabra de Dios, la acomoda, y esto me recordó el debate que tuvo el padre Luis Toro con un hermano que leía Juan 6, donde decía, mi carne es verdadera bebida,
mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Y él decía, no, es que ahí dice, es un símbolo. Ahí dice que es un símbolo. Y esto realmente es una tristeza, ¿sí? Es una pena. Realmente que pues estos amigos no se dejen impactar por la palabra de Dios, ¿sí? Pero bueno, pues ellos dicen que buscan la verdad. No sé qué verdad estén buscando, la verdad que les acomode a sus doctrinas, ¿verdad? Con tal de llevarle la contraria a la Iglesia Católica, pues ellos lo que hacen es negar la palabra de Dios. Dios los bendiga, pues seguimos en contacto.